Este video contendrá spoilers de todo Ocarina of Time. No habrá spoilers grandes de otros juegos salvo A Link to the Past, que tampoco tiene mucha historia. Los desarrolladores de Zelda se encontraron con un problema que llegó a la industria como un tsunami: la tercera dimensión. Tratar de evitarlo y seguir en 2D solo llevaría a un desinterés de los jugadores de la época. El desarrollo de Ocarina of Time es para mí uno de los más interesantes que existen, pero es una larga historia con bastante información faltante o difícil de verificar, así que saltemos al resultado. El juego vendió 7,6 millones de copias, 3 millones más que A Link to the Past en una consola con casi 20 millones menos, y el cuarto juego más vendido de la Nintendo 64. Pero no solo fue un éxito en ventas, recibió muchísimas críticas sumamente positivas y tiene el puntaje más alto en Metacritic con un 99 sobre 100. Aunque hay que mencionar que solo tiene 22 reviews. El juego con más 10 sería Tears of the Kingdom con 88 puntuaciones perfectas en su parte, si la conté bien. Igual, este juego se llevó el título de Mejor Juego de todos los tiempos. Suena exagerado. Llegó mi hora de hablar de uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos, y quizás, o no, más incluso que el primer juego. Por cierto, creo que debería mencionar que usaremos la versión 1.0 de la Nintendo 64, en emulador, y no la de la 3DS. La de la 3DS es objetivamente mejor jugablemente, pero primero, no creo que sea justo darle la ventaja a Ocarina de que le hayan hecho varios cambios 13 años después, y segundo, aunque los gráficos sean muy buenos y más fieles al arte, dejan bastante que desear en algunas partes, como Dead Hand o Ganon. O sea, mírenlos y díganme que el original no se ve mejor. Y también porque no tengo una 3DS. Pero eso no importa, sería igual si la tuviera. De paso, ¿en qué versión tenés sangre hiperrealista de Ganon? Por favor. También se ignorará Master Quest. Además de ser una versión distinta, no soy muy fan de algunas de las decisiones aleatorias que tomaron, pero puedo reconocer que tiene esfuerzo puesto detrás. No cambiaron simplemente las habitaciones individuales. Pero, al final del día, Ganondorf vomita verde y por lo tanto es inferior. Bueno, empecé una cosa más. Si seguiste esta serie en orden, habrás notado que Link's Awakening no está. Esto es porque esta serie estará enfocada en títulos principales. Los primeros 3 serán 2D, pero eran los títulos principales de su época. Link's Awakening, sin embargo, era un juego de portátil y ni Minish Cap, ni los Oracle, ni Four Swords saldrán en esta serie. Aunque para nada descarto que algún día haga una segunda serie. Sin embargo, sí jugué Link's Awakening para este video. Mostraré algunas partes del juego, pero seré superficial con la historia para no spoilearla. Ahora sí, comencemos. Ocarina of Time tiene uno de los contextos más interesantes. Hoy en día estamos más que acostumbrados a los juegos 3D, pero esto no es 2024. Cuando salió Ocarina of Time, el DualShock solo tenía un año en Japón y meses en Estados Unidos. Esta falta de experiencia se dejaba ver bastante. Piensa en algunos de los juegos más famosos de la época. Metal Gear Solid, por ejemplo, definitivamente usa mucho el 3D, pero la mayor parte del tiempo se juega como un 2D. Lo mismo con Final Fantasy VII. Muchos no te permitían mover la cámara, como Crash Bandicoot. Por esto era necesario crear un tutorial que enseñase en detalle las matices del juego, pero que no se volviera muy pesado. Y tengo que decir que el tutorial de Ocarina of Time en este contexto no está corto de excelencia. Antes de empezar, hay una cinemática que, además de presumir bastante con las capacidades del sistema, acostumbra al jugador con el entorno del juego. Una vez tenemos el control, nos encontramos en un espacio 2D para acostumbrarnos al movimiento. Luego, al salir, la cámara nos muestra a Saria para que vayamos con ella, y vuelve a tener un ángulo fijado. Recién después de hablar con Saria, tienes que empezar a mover la cámara pulsando Z para fijarla, en un espacio completamente seguro sin enemigos de ningún tipo. Para poder progresar necesitas una espada y un escudo. El escudo se compra con rupias, lo que fue una tremenda idea. Se consiguen realizando distintos trucos en el mapa, por ejemplo, aprender a saltar. La espada se la consigue en un hueco, mostrándote el primer enemigo del juego y el cofre, y al volver te enseñan las distintas mecánicas de la espada y el fijado, de una manera bastante didáctica además. Además, al hablar con los Kokiri se nos irán contando distintas mecánicas. Una vez nos equipamos tendremos acceso a la Dungeon Tutorial, el Gran Árbol Deku.
Si esto fuera inglés podría ser tremendo chiste con un espacio tridimensional y espacio de árbol. El gran árbol Deku es uno de mis tutoriales favoritos. Logra usar todo el potencial de todo un espacio 3D no segmentado. En la primera habitación nuestro objetivo es llegar abajo, pero no se puede romper la red. Si saltamos desde arriba, notaremos que la tela cae un poquito, pero no suficiente. Si deduces bien, te darás cuenta de que para romperla tienes que caer de un lugar más alto, si no, no habría animación. Al intentar subir, las arañas no nos lo permitirán, y al ir a un costado encontraremos y aprenderemos a usar la resortera, la cual mata a las arañas y permite ir más arriba. Allá podremos saltar desde muy alto y romper la telaraña. Es por esto que me encanta la dungeon. Ahora parecerá muy simple, pero como dije antes, muchos de los mejores juegos más o menos esquivaban el uso del 3D. Su objetivo era más visual, pero Nintendo usaba completamente el 3D. El árbol Deku no es una dungeon de las normales con gráficos bonitos. Lo que pasa en el árbol Deku no se podría conseguir en A Link to the Past o Link's Awakening. Eso es el primer punto. Aparte de esto, introduce la fórmula que las dungeons siguen. Primero buscas el ítem, consigues mapa y brújula, y usas el ítem para avanzar. Además se introducen mecánicas que van a ser constantes como los interruptores y los bloques, y tiene mecánicas más únicas de esta dungeon. Se demuestra que el fuego puede quemar telarañas. Luego te piden que uses un palo para quemar otra, y más tarde tienes una en el piso que te obliga a atacar con el palo. La dungeon también es amigable para hacer la introducción. Por si no te diste cuenta, las larvas goma de la segunda parte son el primer enemigo que puede moverse. Todos los demás son estáticos, dándole respiro al jugador. Finalmente, el jefe de la dungeon, Goma, hace buen uso del 3D, subiéndose al techo para que hagas un uso de la resortera. Al igual que su predecesor, Ocarina of Time desarrolla un tutorial muy didáctico que ni se siente como tutorial más allá de Navi explicando en alguna situación. Pero diría que tiene incluso más mérito que A Link to the Past con el contexto de la época. Estaban en la oscuridad en el desarrollo porque a diferencia de hoy en día, no había ejemplos claros a seguir. Un excelente comienzo. En su núcleo, Ocarina of Time es un juego de espadas. La espada es satisfactoria de usar, hay una cierta fuerza al dar un golpe que no deberías dar por sentado, especialmente para la época. El escudo funciona más similar a Link's Awakening que a Link to the Past. Tienes que mantener presionado el botón y de paso no puedes atacar cuando lo haces, lo cual genera un riesgo versus recompensa. Pero tanto la espada como el escudo serían medio inútiles y torpes si no fuera por lo que se podría argumentar como la mejor mecánica desarrollada en este juego. Sí, ya sabes de qué hablo, el fijado. Locón, apuntado, como quieras llamarlo. Yo lo voy a llamar fijado. Para evitar que el jugador tenga que estar controlando la cámara y atacando sin dirección, Nintendo implementó esta mecánica que hará que la cámara y la dirección de Link se peguen al enemigo y se queden ahí. Además es manual, por lo que puedes cambiarlo si no es el enemigo correcto. Es fácil no valorar esto ahora porque ahora todo juego de combate tiene una opción como esta. Pero de nuevo, lo único que podías encontrar antes de Ocarina of Time eran fijados automáticos. Y si hay algo seguro de ellos es que no son seguros. Ocarina implementó un sistema tan bueno que todos lo copiaron. Más allá de eso, los ítems no suelen influir mucho en el combate uno contra uno, así que no hay más que decir. Sí, el combate es básico, pero creo que debería ser valorado por lo útil que fue para otros. O sea, los juegos de acción no se pusieron buenos hasta la PlayStation 2. En otras palabras, Ocarina trotó para que otros pudieran correr. Como siempre, Link cuenta con un arsenal de artilugios y magia para la aventura, pero ahora con el nuevo control tienes 3 en lugar de 1, que es una gran mejora. En el juego controlamos a Link de dos maneras, como un niño de 9 o 10 años y como un adulto de 16 o 17, y su arsenal cambia en torno a estos. De niño tenemos la resortera para disparar, el boomerang para paralizar a distancia, y traer cosas a nosotros, además de tener una trayectoria circular. Y los palos para trasladar fuego y pegar muy fuerte. De adulto tenemos el arco que hace lo mismo pero puede atrapar fuego y usar flechas elementales. El gancho, lo mismo que el boomerang pero directo y nos puede llevar hasta ciertos objetivos de madera o marcados. Y el martillo. Además de eso, Link niño es más pequeño y por lo tanto puede caber en ciertos agujeros, mientras que el Link adulto tiene más fuerza y alcance. Aparte de esto, no hay mucha más diferencia entre niño y adulto. Las restricciones de los ítems son un poco arbitrarias.
No hay razón de por qué el adulto no puede usar un palo o el boomerang. Lo que es un poco una pena. Si somos realistas, el juego podría ser reorganizado y tener solo a uno de los dos con todos los ítems. Ojo, no estoy diciendo que querría esto, estoy diciendo que me gustaría que hubiera más diferencias como estas entre los dos. La diferencia en lo que respecta al fuego también queda un poco irrelevante por culpa del fuego de Dean. Tiene muchísimo alcance y chisea mucha parte del juego. Las flechas de fuego hacen lo mismo, pero al menos requieres un puzzle. Y aún así, tenés que dispararlas y que den en el blanco y no solo tocar un botón. Su uso termina siendo muy situacional. Pero al menos es mejor que las flechas de hielo, las cuales no congelan casi nada y aunque congelen realmente no tienen mucho uso. En A Link to the Past los báculos estaban mucho mejor diseñados. No había hechizo que incendiaba todo y el hielo no solo congelaba, sino que si los atacabas con el martillo, estos soltarían maná. Hablando del martillo, este es probablemente el ítem más inútil de todo el juego. Sus únicos dos usos son presionar interruptores oxidados, lo cual es arbitrario porque son iguales a los normales. De última tendría sentido que las botas de hierro hicieran lo mismo. Y también rompe estos bloques, que están en dos zonas del juego y tampoco tienen mucha profundidad. El martillo solo hace lo mismo que hacen las bombas, y en combate ni siquiera es muy útil. Solo hace efecto con un par de enemigos y mata a Volvagia por alguna razón. No hace más daño que la espada maestra, ya hay otra arma de dos manos, sus puzzles no son interesantes, simplemente está ahí al pedo. Ocarina of Time tiene un par de estos. El escudo de magia es infinitamente inútil y las botas de Pegaso se usan solo un par de veces, en su propia dungeon. Esto no es lo mismo, pero ya que estamos, durante el juego obtenemos mejoras para los guantes de Link. Esto está ok, pero me parece que lo desaprovecharon un poco. Para el final, Link puede mover rocas absurdamente enormes, pero le sigue tardando lo mismo mover las roquitas chiquitas. Hubiera sido bastante satisfactorio que mientras más guantes consiguieses, más rápido pudieras mover las piedras. Pero no quiero que pienses que el arsenal es malo. Los ítems en primera persona funcionan bastante bien y son bien utilizados en las dungeons y esculturas doradas, para hacerte prestar atención. Es cierto que con otros controles es muy sensible, pero hay que tener en cuenta que el control de la Nintendo 64 no era tan sensible. El viento de Farore es muy bueno en las dungeons y es una pena que sea tan fácil no encontrarlo. Los lentes de la verdad son mi ítem favorito. Añaden un elemento de duda, pues nunca sabes si hay algo invisible en la habitación, y son bastante usados durante la segunda mitad del juego. Me sorprende que nunca los trajeron de vuelta, aparte de Majora's Mask, aunque supongo que la visión del lobo es parecido. El escudo espejo ha sufrido un tremendo glow up en este juego, pudiendo reflejar la luz, lo que crea puzzles interesantes, aunque su potencial será más explorado en la secuela. Aunque los Bombochu solo se usan 2 o 3 partes del juego y su naturaleza limitada desaconseja su uso, no es muy bueno. Hablando de explotar, las bombas funcionan igual que siempre, pero tienen un pequeño problema con el botón A que pasa a mi siguiente punto. Los controles de Ocarina of Time funcionan bastante bien, excepto por uno, el botón A. La mayoría de botones del juego son consistentes, pulsa B y Link atacará, pulsa los botones C, excepto el de arriba, y Link usará el ítem. Pero el botón A tiene una gran sensibilidad al contexto. Pulsa A cuando estás parado y guardarás las armas, o Navi. Púlsalo mientras te mueves y rodarás. Púlsalo al lado de un NPC y le hablarás. Púlsalo al lado de un objeto y lo agarrarás, etc. La sensibilidad del contexto en sí no es algo malo, es más bien cómo se ejecuta y el A tiene sus situaciones. Para poder lanzar un objeto tienes que estar moviéndote, y para dejarlo en el lugar tienes que estar quieto. Esto genera situaciones bastante incómodas. Otro ejemplo sería querer rodar, pero hablar con un NPC por accidente, o que quieras agarrar un cuco y el juego decida que no estás lo suficientemente quieto, o lo mismo al querer guardar la espada para rodar mientras estás fijado. Es entendible que al tener botones limitados, el juego tenga que añadir la sensibilidad al contexto, y es más culpa de Nintendo por diseñar el control más estúpido del universo, pero creo que los botones de la izquierda podrían haber recibido algún uso, principalmente para inputs fuera de la acción. Por ejemplo, sacar la ocarina o ponerla la primera persona podría haberse hecho con esto, y te reservas un ítem. Obviamente podría ser que estas ideas no se pudieran implementar por alguna razón, pero creo que algunas cosas podrían haber sido mejores. Por ejemplo, en lugar de tirar y dejar las bombas con el mismo botón, se podría tocar el botón de la bomba para dejarla y A para lanzarla. Creo que eso sería todo. En conclusión,
Las mecánicas de Ocarina of Time no solo han influenciado una enorme cantidad de juegos, sino que también han envejecido bastante bien. Están lejos de ser perfectas, tienen problemas en sensibilidad de contexto y otros problemas que se notarán mientras avanzamos, pero siguen siendo perfectamente funcionales y entretenidas a día de hoy. No es ninguna exageración decir que Ocarina of Time es en muchos aspectos un remake de A Link to the Past. La aventura comienza y nos mandan a completar 3 dungeons para conseguir 3 objetos, verde, rojo y azul, para conseguir la espada maestra. Esta parte del juego sería un tutorial para la segunda. Nos encontraremos con muchos lugares similares como el castillo de Hyrule, el bosque perdido, la montaña de la muerte, el lago de Hylia, un desierto o la aldea Kakariko, aunque muchos están en lugares distintos. Una vez las terminamos, conseguimos la espada maestra y nos enfrentamos a una versión más fácil del jefe final. Accedemos a un nuevo mundo mucho más oscuro y cruel que el original, dominado por el villano, en el que tenemos que pasarnos una serie de dungeons para rescatar una serie de personajes que nos darán acceso a la dungeon final. Aquí, después de enfrentar muchos de los mismos desafíos que hemos tenido a lo largo de la aventura, en una constante ascensión hacia la cima, nos enfrentaremos al mismo mago de antes. Luego de esto se revelará su verdadera forma, Ganon. Lo vencemos y dejamos la espada maestra de vuelta en su pedestal. Al producir un juego tan arriesgado, es bastante sensato que hayan querido tener una base para diseñar alrededor. Sin embargo, creo que Ocarina of Time es mejor en varias maneras. La primera son las civilizaciones. En los anteriores juegos solo tenías una mezcla entre humanos y elfos llamados Hylianos. Ahora cada una de las áreas del juego tiene una nueva especie, pero lo que más me gusta es lo originales que estuvieron. Hubiera sido muy fácil traer a enanos y elfos, los juegos pasados parecían tener esa idea. Tenemos a los Goron, unos curiosos seres de piedra que comen rocas y son tan fuertes como glotones. Y da gracia cuando Link habla con uno y este no sabe lo que es un bosque, y los dos tienen que compartir su información, llenísima de personalidad la especie. Tenemos a los Zora, unos majestuosos, la mayor parte del tiempo, seres que habitan en el agua. Los Kokiri, unos niños que nunca crecen y son acompañados por hadas. Clara referencia a Peter Pan, aunque Pan no tenía el árbol Deku. Tenemos a los Sheikah, una tribu misteriosa que sirve a la familia real, aunque solo vemos a una, de lo que añade más al misterio de por qué sus piedras están en todos lados. Tenemos a las Gerudo, una tribu de casi solo mujeres, aunque no reciben tanto desarrollo como los demás. Hasta tenemos una especie más secreta llamada los Deku. Estas especies, además de lo carismáticos que son los Hylianos, hacen al mundo 1000 veces más interesante. Aunque el juego nunca indaga en la historia, hay muchas cosas que hacen que el lore sea tan interesante. Mi ejemplo favorito y que mejor muestra esto es el trasfondo del pozo. Algunos NPC nos cuentan que solía haber un hombre que logró copiar las habilidades de ver lo invisible de los Sheikah y que su casa estaba donde está ahora el pozo. Si intentamos acceder al pozo como adulto estará bloqueado, pero si accedemos como niño encontraremos una mazmorra de pesadilla que implica que cosas horribles fueron hechas aquí. Después de vencer a un monstruo que profana todos los sistemas de control de edades, conseguiremos unos lentes que nos dejan ver cosas invisibles. La mazmorra tiene el mismo estilo y música del Templo de las Sombras, que está bastante cerca. ¿Quién era este hombre? ¿Qué le pasó? ¿Qué hacía en este lugar? Este misterio es lo que lo hace especial, y aunque no te den la respuesta, hacen que el mundo se sienta más grande y complejo de lo que es. Está bastante claro que el juego siguió con los toques más oscuros de Link's Awakening, pero Ocarina of Time logra que se sienta temáticamente apropiado. Durante la primera parte del juego, la porción de niño, no pasa casi nada fuera de lo normal, lo más creepy siendo una sala opcional con Redeads. Pero una vez que viajamos en el tiempo y nos convertimos en adulto, bueno, muchos recordarán muy bien esta parte. Ahora el mundo es una pesadilla, del mismo modo que cuando crecemos vamos viendo más claramente las cosas malas de la vida, y nos preguntamos por qué todo antes era mejor. Sin embargo, se nos revela que Hyrule realmente ha visto días peores antes de que Link naciera, y para confirmar, al volver como niño encontramos las partes menos bonitas de Hyrule,
y con los lentes de la verdad ahora vemos que esta oscuridad siempre existió, solo necesitábamos la perspectiva de un adulto para verlo. Añadiendo esto, me gusta que las dungeons de niños son lugares naturales, un árbol, una cueva y una barriga, pero las de adultos son lugares artificiales creados por civilizaciones, para mostrar mejor el punto. Normalmente para poder acceder a la dungeon de la área, necesitas hacer algo antes. He visto a gente criticar el juego diciendo que esto es muy críptico, pero realmente no lo entiendo. Si hablas con los personajes y prestas atención, no entiendo por qué es tan difícil de descubrir. Explicaría cómo, pero no siento que haga falta, solo hablarle a los personajes y notarás que no es tan difícil. En la parte de adulto tienes que revisitar las mismas áreas un poco cambiadas. Aquí los Kokiri y los Sora están bien, pero los Goron son un poco decepcionantes. Solo explotas a este y ya puedes acceder a la dungeon. Aunque supongo que esto pasa porque la trama de los Goron está adentro del templo. El templo de las sombras también es un poco simplón, pero supongo que el punto sería conseguir los lentes de la verdad antes, así que depende si lo hiciste mucho antes o si lo hiciste justo después de que Sheik te dijo. La de las Gerudo es una sección de sigilo. El problema es que el juego ni insinúa que podés noquearlas, lo que hace que la sección sea muy tediosa si no conoces el truco, y además se pone muy repetitivo rescatar a los trabajadores. Buena idea, pero ejecución cuestionable. Al menos el desierto está bueno y creativo, así que diría que en general está bien. Otra cosa que me gusta bastante de Ocarina of Time es la libertad que da para encarar las dungeons. Durante la primera parte del juego es bastante lineal, al igual que A Link to the Past, de manera quizás un poco innecesaria. Yabu Yabu realmente no tiene nada que use las bombas y tampoco es tanto más difícil que la caverna, así que me hubiera gustado que en lugar de poner la región de los Sora detrás de unas rocas, hubieran puesto otro guardia como Kakariko. O sea, el juego te guía a Kakariko, creo que el 80% de los jugadores irían ahí igual. Pero se pone bastante mejor en la parte de adulto. Las dungeons no suelen utilizar ítems de otras, por lo que puedes literalmente empezar e ir a completar el templo del fuego, o ir a la caverna de hielo, o conseguir a Epona y llegar hasta la puerta del desierto. La primera vez que jugué, hice el templo del espíritu antes del templo de las sombras. Luego me enteré de que se suponía que hiciera el de sombra primero. Y en mi segunda partida hice caverna de hielo, luego bosque, luego agua, luego espíritu, luego fuego y finalmente sombra. Esta no linealidad hace que el juego sea muy rejugable porque siempre puedes hacer caminos distintos. Es cierto que no puedes completarlas completamente, por ejemplo acá no puedes abrir este atajo sin el martillo, pero me da igual. Eso sí, quiero comentar algo raro. A diferencia de los demás templos que se desbloquean naturalmente, el de sombra está bloqueado detrás de una cutscene que sucede cuando los templos de fuego y agua son completados. Lo que me llama la atención es que luego de esto, el fuego de Din es requerido por única vez en el juego, lo que significa que si un jugador no lo consiguió, tendrá que explorar todo el mapa para encontrarlo. Esto es extraño hasta que descubres que originalmente los medallones que te dan los sabios eran hechizos, y puedes ver el símbolo de Din en el piso. O sea que originalmente tendrías que completar el fuego y agua para obtener fuego y gancho en lugar de una cutscene. Interesante, ¿no? Honestamente me hubiera gustado que estos hechizos llegasen en el juego final. Otro caso de bloques extraños ocurre en la Torre de Ganon. Esta es el área final del juego, y para acceder a ella necesitas que los sabios creen un puente arcoíris. Luego adentro, para poder romper la barrera de la torre, necesitas usar las flechas de luz. Ok, ¿ven el problema? La dungeon está bloqueada para que no te la pases antes de tiempo, pero para pasarla necesitas las flechas de luz, las cuales no te las dan hasta que termines los templos. O sea, el puente está al reverendo pedo. No hay motivo para que esté ahí y creo que hubiera estado bueno poder entrar pero no avanzar, hubiera creado una expectativa para ver qué hay detrás de la barrera. Originalmente la idea para moverse alrededor del mundo sería a través del castillo. No me acuerdo si Mario 64 copió esta idea o la idea vino de Mario 64, pero al final no se hizo pues a sorpresa de Miyamoto fue posible crear un mundo que no hiciese explotar a la Nintendo 64. La prioridad de Hyrule es... ¿cómo explicarlo? ¿Viste la moralidad de los abogados? Bueno, más o menos así, vacía. Creo que incluso los mayores fans de Ocarina of Time estarán de acuerdo en que su mapa no es tan bueno como el de A Link to the Past, o Link's Awakening, ni siquiera el primer Zelda.
La pradera es solo una llanura sin casi nada que ver. Por acá hay unos árboles, hay un río, hay unas piedras. Aún así hay que tener otra vez en cuenta el contexto. Tener un mapa como el de Ocarina of Time era sumamente ambicioso, y por más vacío que esté, sigue dándole más inmersión al juego para que todo no se sienta pegado y artificial. También es el único lugar donde puedes disfrutar de montar a Epona. Si te digo que me digas cuál es el primer caballo en un juego 3D, probablemente pienses en Epona primero, por más que no sea la respuesta correcta. Aunque Epona es un arma de doble filo, pues si bien hace que ir por la llanura sea más disfrutable, hace que ir como Link niño sea todavía peor. Lo que sí se me hace inexcusable y un completo downgrade son las cuevas. En A Link to the Past tenías muchísimas cuevas que actuaban como mini niveles. Ahora esto es como se ve en la gran mayoría de las cuevas. Hay un par de excepciones como esta que es ligeramente distinta pero sigue siendo aburrida. La cueva donde se encuentra la canción del sol o la cueva de los Deku que reaccionan a tu máscara y que está bastante buena pero no elimina mi punto. Casi todas lo único que te dan son unos insectos y un cofre con rupias. Lo que me lleva a mi siguiente punto. En A Link to the Past y Link's Awakening el límite de rupias era 999. Había cosas muy caras para comprar y los cofres de cuevas o dungeons valían la pena por eso. Encontrar una enorme cantidad de rupias era gratificante y alentaba la exploración. Ahora el límite es 99 rupias. Para incrementarlo hay que conseguir esculturas doradas, ya hablaré de ellas más tarde. El límite final al conseguir 30 es de 500 rupias. Este es el peor cambio del juego. Con la cantidad de rupias que consigues cortando pasto y matando enemigos, llegarás al límite exageradamente rápido. Y toda rupia que consigas después será completamente inútil, por lo que conseguir cofres con rupias se vuelve una enorme decepción. Esto desalienta la exploración. ¿Para qué quiero explorar si la recompensa podría no servir? Miren este asqueroso clip donde consigo 200 rupias para nada. Encima casi no hay nada que comprar, lo más caro es una espada que se rompe y podés conseguir en una side quest. Fue una decisión muy estúpida que por algún motivo se mantuvo en la serie hasta Breath of the Wild, es inentendible. Más allá de la vacía pradera y las decepcionantes cuevas, donde Ocarina of Time le va mejor es en lo demás. La Ciudadela y Kakariko son lugares muy llenos de vida y cosas que hacer, y personajes carismáticos. Los Goron viven en una montaña y si bien no tienen mucho detalle se puede entender que, bueno, los Goron no son los más limpios. Sin embargo los Zora decepcionan un poco. Para ser una especie orgullosa se ven bastante contentos con vivir en una cueva sin nada, ni casas. Con la Gerudo peor. Supongo que esto es solo de una prisión y no su hogar principal, pero la interacción que tenemos con ellas es bastante mínimo. Hay secciones lineales que me gustan bastante, como la del río Zora donde podés o esperar a ser adulto o usar un cuco para conseguir la pieza de corazón. Tenés el camino de la montaña de la muerte donde tenés que traer el escudo de adulto o el desierto que tratará de hacer que te pierdas. Algo parecido hay en los bosques perdidos, que requieren que escuches de dónde viene la música para poder avanzar. Y de adulto tenés que acordarte el camino, lo que es bastante brutal. Suerte que se puede ver un poquito el camino correcto. Después de esto también varía según si eres adulto o niño. De niño el laberinto solo tiene Dekus, mientras que ya de adulto hay Moblins mamadísimos que no aparecen en el resto del juego. Bastante gracioso. Ya que estamos, hablemos de cómo el mapa cambia dependiendo del tiempo. Los cambios no son tan brutales como A Link to the Past. La pradera a lo sumo tiene un par de árboles más o menos, pero supongo que tiene sentido porque no es una dimensión alternativa. Algunos lugares tendrán cosas nuevas como el cementerio. Lugares antes pacíficos estarán llenos de monstruos, zonas seguras invadidas o cambios en los personajes. Jugabilísticamente, la única interacción entre los dos son las semillas estas que son lo único de valor para comprar. Las pones de niño y cuando sos adulto te transportan. El viaje en el tiempo tiene más peso con los personajes. Información que aprendes de niño puede resultar útil de adulto y viceversa. Mi caso favorito es en el rancho, donde la yegua más rápida no te deja alcanzarla. Para tomarla tenés que haber aprendido la canción de Epona de niño y recordar que esta hace que se acerque a vos. Los minijuegos son bastante simples, pero hay alguno que otro que se pone creativo. Como este donde juegas un juego de suerte, pero los lentes de la verdad te permiten hacer trampa. Aunque los minijuegos de música son bastante insoportables y complicados. Hablando de música, hay una cosa que no me gusta mucho que digamos, el espantapájaros. Si lo activas, podrás tocar la canción e invocarlo en varios lugares. El problema es que si no lo activas, estos lugares van a parecer como que tendrías que hacer algo, pero no podés hacer nada.
En el Templo del Fuego el juego te indica esto, pero yo no lo había activado, así que la habitación era inaccesible. Simplemente creo que el espantapájaros debería estar en un lugar más accesible, como cerca del principio del juego y el Templo del Bosque. Ambas porciones, niño y adulto, tienen una aventura de objetos. La de niño requiere que le hables a la gente para descubrir quién requiere la máscara que vendes. Me gusta mucho, pero tengo 3 quejas. La primera es que Zelda tiene reacciones a las máscaras, pero no puede llegar a ellas sin esquivar guardias. Simplemente pone a Impa ahí afuera y que te lleve con Zelda. La segunda es que la última máscara se la das a un tipo en la pradera de Hyrule. No solo es el único NPC en la pradera, sino que también no aparece hasta después de Yabu Yabu. Es muy fácil de perder. La tercera es la recompensa. Te dan la máscara de la verdad que te deja leer lo que dicen las piedras Sheikah. Esto es muy bueno, pero como ya dije, el corredor no aparece hasta cuando ya te estás por convertir en adulto. Y de adulto por alguna razón no podés ponerte la máscara. ¿Qué? ¿A Link le da vergüenza? De niño no le da. La gran mayor parte del tiempo la pasamos como adulto, por lo que casi no podrás usarla sin salir del camino por ningún motivo. La solución es simple, que sea una máscara para Link adulto que sí tiene acceso a todo el mapa. La de adulto es también bastante buena, el único problema es que tenés que mostrarles el ítem cuando podrías simplemente detectar que lo tenés. La quest conecta un montón de personajes alrededor del mapa, y requiere de Epona pues tienes que ir a contrarreloj en un par de situaciones. La recompensa es una espada enorme que hace el doble de daño de la espada maestra. Está demasiado rota a mi parecer y puede arruinar ciertas partes del juego, pero es un secreto, así que está bien para mí. También está la cacería de Poes, pero es atroz. Son demasiados Poes, es difícil que aparezcan y la recompensa es una botella, que para ese punto del juego ya está de más. Lo único bueno es que usa Epona. Una cosa que no me gusta son los puntos de teletransportación. Tener que chequear la canción ya es un poco molesto, pero los puntos se me hacen muy inconvenientes, hasta el punto de que se pone un poco innecesario. Además, de niño hay un poco de interconectividad a través del bosque perdido y el lago Hylia, pero de adulto congelan un pasadizo para el dominio de los Zora. Además, siento que debería haber alguna forma de pasar del lago de Hylia al desierto Gerudo. Otra cosa molesta es que cada vez que entras de vuelta al juego afuera de las dungeons, te deja o en tu casa o en el templo. No podía ser como el Link's Awakening donde te dejaba en la última puerta, o a Link to the Past que te daba a elegir entre 3 puntos. Para finiquitar con el mundo de Hyrule, hablemos de la sidequest que abarca el juego completo, las esculturas doradas. A lo largo de Hyrule hay 100 arañas doradas que debes destruir si quieres salvar a la familia rica de Kakariko. Énfasis en si quieres. Lo único bueno que pueden darte es una pieza de corazón al obtener la mitad. Sin embargo, como dice el dicho, el camino es más importante que aquello que te llevó a caminar. Estos bichos son muy divertidos de cazar, algunos son simples, otros requieren ingenio, y siempre hacen un sonido notorio así que los notarás. Los únicos que no me gustan son los de los agujeros, porque es estúpido, no hay que explicar por qué. Gracias a que solo necesitas la mitad para tener todas las recompensas, no hace falta ir full completionista. Solo necesitas las que vayas encontrando, lo que lo hace más llevadero y mejor para rejugar, ya que podés conseguir nuevas y saltarte las que ya hiciste en otra partida. Realmente solo tienen un problema, y es que al principio hay muchas que no se pueden obtener sin los ítems necesarios. Esto es un poco inevitable por la forma en la que el juego está estructurado. Quizás se podría remediar con mejor colocación. Pero sí, me gustan mucho las esculturas y añaden variedad al mundo. Link's Awakening jugó un poco con una verticalidad más compleja en una de sus últimas dungeons, pero su naturaleza 2D para mí hizo que la dungeon fuera muy confusa y difícil de comprender. Ocarina of Time hace gran uso de su nueva dimensión para crear puzzles que embarcan más de una habitación. Tomen por ejemplo la caverna de Dodongos. Aquí encontramos a un salón donde podremos ver un esqueleto de Dodongo gigante y puentes arriba. Después de mucho avance por la dungeon, nos encontraremos arriba y una piedra que desmiente una teoría de Mario 64 nos dice que el Dodongo gigante debe ver rojo. Lo que hay que hacer es dejar caer bombas sobre sus ojos para que abra la boca. De Yabu Yabu no tengo mucho que decir, aparte de que es un buen reuso de la mecánica de la bola de Link's Awakening, aunque podrían haber espaciado los tentáculos en lugar de ponerlos uno al lado del otro, pero está buena. Una vez que nos convertimos en adulto, las dungeons aumentan considerablemente en complejidad, introduciendo las llaves. Lo voy a decir.
El Templo del Bosque es la mejor dungeon de este juego y un fuerte candidato a mejor dungeon de toda la saga. El objetivo es cazar a los 4 fantasmas con las llamas. Si bien Ocarina of Time no es tan laberíntico y no lineal como los anteriores, donde había varios caminos que tomar, este templo hace tan buen trabajo escondiéndolo que no me parece que sea un problema. Desde que entras tenés varias opciones, lo que tenés que hacer es conseguir todas las llaves e ir por la izquierda. Pero podés ir por la izquierda y resolver ahí antes de quedarte estancado y tener que buscar llaves. También hace buen uso del arco. Una vez que lo obtienes es tu trabajo recordar que antes viste un ojo, al cual le tenés que disparar para modificar la habitación con un truco visual muy adelantado a su época. Es cierto que los fantasmas son repetitivos, pero tampoco iban a crear 4 peleas distintas. Con que el último sea distinto me sirve. Aunque el puzzle del tercero me parece una mierda, es muy lento. La dungeon es laberíntica, complicada y larga, en otras palabras, una obra maestra. Los templos de fuego y sombras son bastante más lineales y directos, pero me parece que está justificado el porqué. El templo del fuego es una misión de rescate, así que tener puzzles más individuales enfocados en rescatar a los Goron, en lugar de un laberinto, tiene sentido. Además que presenta pequeñas opciones. En cuanto al templo de las sombras, el poco backtracking crea la sensación de que estamos avanzando cada vez más profundo en la oscuridad. Hay un atajo al final, pero no elimina que así es como se siente. Va excelente con la dungeon, y tiene algunos buenos usos de los lentes de la verdad y el viento. Aunque admitiré que es la dungeon más débil del juego, junto a Yabu Yabu. Y luego tenemos a la dungeon que todos y su abuela conocen, el Templo del Agua. El internet no parece poderse de acuerdo con que si es buena o mala. Yo pienso que es simultáneamente la mejor y la peor. ¿No es esto contradictorio? Bueno, no sé si te explico a qué me refiero. Si nos fijamos en el diseño de nivel, es igual o incluso mejor que el Templo del Bosque, gracias al agua y cómo puedes subirla y bajarla. La dungeon tiene una complejidad mayor a cualquier otra. Por ejemplo, al conocer a Ruto y seguirla, podremos ver una pared que no podemos explotar sin bombas, que no podemos usar en el agua. Sin embargo, sin el agua no podemos llegar ahí. Lo que hay que hacer es venir cuando el agua esté en el medio. Evitar acordarse de esto porque si no, no podremos obtener la llave. Así toda la dungeon, hay que explorarlo todo en todos los niveles. Por eso, a nivel de diseño, el templo es un 10 de 10, el problema son las mecánicas. Para poder sumergirte debes equipar las botas de hierro, en el menú. Cada vez que quieras bajar o subir, al menú. Esto es pésimo, pero a mí no me afecta demasiado, o sea, con los juegos 2D que solo te dejan tener un ítem a la vez, ya soy inmune a la frustración por menú. Pero va más allá de eso. Flotar y hundirte toma demasiado tiempo, y los controles en el agua son exageradamente torpes. Y como la dungeon es tan larga y hay mucho backtracking, estás un huevo de tiempo simplemente yendo y viniendo lentamente. También hay combate debajo del agua, con unas mecánicas y hitboxes muy cuestionables. Ocarina of Time tiene un problema con hacer esperar al jugador, y el Templo del Agua es donde más se nota, por mucho. Esperar para empujar un bloque, esperar para que la cinemática termine, esperar que el enemigo muestre el punto débil. El juego en general tiene estos problemas, pero el Templo del Agua lo lleva más allá. Así que el Templo del Agua es el perfecto 5 de 10. 10 de 10 en concepto y diseño, 0 de 10 en mecánicas y ejecución. Es una pena que tenga que estar atado a un juego como Ocarina of Time. Podría ser peor, originalmente iba a haber un templo de hielo. La caverna me gusta, pero si iba a ser así, pero más largo y más complejo, quizás un templo del agua con malas mecánicas de agua no esté tan mal. El templo del espíritu me resulta un poco decepcionante porque podría haber sido mucho mejor. Es el único templo visitado tanto por niño como adulto, pero solo hay una habitación compartida por los dos. El Link niño tiene su sección y el adulto otra. Hubiera estado bueno que fuera solo una dungeon que viajan los dos con sus distintas mecánicas. O incluso que hubiera un pedestal para la espada maestra donde pudieras cambiar de niño a adulto más rápido. Pero bueno, la dungeon está bien. No tiene una gran progresión como el bosque o agua, y esta habitación se siente como que debería ser más complicada. Pero tiene buenos puzzles, buenos usos para todos los ítems, buen uso del fuego si no lo hechiceas, y tiene una muy buena progresión de puzzles de la luz hasta que consigues el escudo espejo. Una buena dungeon que podría haber sido una obra maestra. También está el entrenamiento Gerudo. Es una dungeon opcional donde tienes que completar múltiples desafíos usando casi todas las mecánicas del juego, desde ítems hasta lógica. Está bastante bien, aunque la parte de las puertas es bastante tediosa. Esas son las dungeons de Ocarina of Time. No serán igual de laberínticas y no lineales como sus predecesores, pero las prefiero por mucho.
Sus puzzles son muy creativos, no serán difíciles pero te hacen sentir listo. Los niños se lo pueden pasar perfectamente y los más grandes disfrutan igual. El juego usa excelentemente el 3D, la caverna de Dodongo, los niveles de agua, las habitaciones jodidas, los puzzles de luz, los objetos invisibles. Todas estas cosas no se podrían implementar bien en un juego 2D, y esto justifica al 100% que Ocarina of Time sea un juego 3D, una maravilla de dungeons. Ahora, hablemos de lo que las dungeons tienen. Bueno, el mundo normal también los tiene, pero en menos números. Los enemigos. Por los enemigos del mundo abierto no tengo mucho que decir. Los del desierto y los pájaros son un poco molestos, pero en general hacen bien su trabajo como los esqueletos de la noche. Aunque es un poco raro que cuando el rey demonio toma el control y el mundo es controlado por demonios, no haya más monstruos. En cuanto a las dungeons hay un problema bastante evidente. Las mecánicas de combate son muy pero que muy simples. Lo puedes ver perfectamente con los Iron Knuckles. Son divertidos pero bastante simplones. Funcionan bien como enemigo super duro y que pega fuerte para la parte final del juego, pero es fácil ver como si todos los enemigos fueran diseñados como estos dos, o los esqueletos, los combates serían muy rápidos. Sin embargo, para evitar esto decidieron que no le pegues a los enemigos hasta que ellos no quieran. Los lobos, los pows, estos caparazones y especialmente, muy especialmente, los stalfos. Hay maneras de pegarles antes, pero aún así restringen bastante. Muchos enemigos parecen tener frames de invencibilidad innotables como los like. Y que le jodan a los kills de hielo. Los únicos que me gustan son los Lizalfos, se basan más en esquivar que en bloquear, lo que sirve la misma función y te obliga a reposicionar. Para compensar, el juego tiene muchos enemigos trampa, enemigos que se basan en un truco para derrotarlos, como las puertas falsas, los enemigos en Yabu Yabu, los Anubis que requieren que uses el fuego, los Dodongos que los atacás por la cola, los Octorok que reemplazan a los Sora, lo que fue una decisión curiosa. Pero el mejor enemigo es sin duda el Reeded o Gibdo a veces. Estos están ahí parados como si nada y de pronto chocan fuerte con el resto del juego y los hacen muy memorables. El siguiente nivel son los mini jefes que regresan de Link's Awakening y no con demasiada delicadeza. El primero es el pulpo. Tenés dos opciones, chocarte 30 veces con él o darte cuenta de que tenés que esperar. Es frustrante de cualquier modo. Luego tenés al fantasma púrpura que no está mal, pero no es la gran cosa. Tenés a esta cosa que es recontra aburrida y encima lo enfrentás dos veces por algún motivo. Tenés a Dead Hand que también es aburrido pero se le perdona por traumar niños. Alguien tiene que hacerlo. Y tenemos a enemigos normales usados para el resto de las dungeons. Y Dark Link. A todo el mundo parece gustarle esta pelea y no entiendo por qué. O lo chiseás resultando en una pelea sumamente insatisfactoria, o lo atacás como hombre y te das cuenta de la puta mierda que es esta pelea. Todas las defensas que se me ocurren son básicamente excusas como es que tendrías que usar tus habilidades y no atacar directamente, lo que no le quita lo aburrido a la pelea. Por último tenemos a los jefes. Ya hablé de Goma, así que me lo salto. El rey Dodongo debe ser bastante impactante la primera vez. No se le puede atacar a la cola como los otros Dodongos, hay que hacer una referencia a Zelda 1 y alimentarle una bomba. Nada impresionante, pero está bueno. Barinade es sorpresivamente activo, no para de atacar ni un segundo y tiene dos fases. En la primera rompes las medusas y luego le atacas el núcleo, bastante divertido. Ganon Fantasma primero tiene un pequeño puzzle entre comillas, pues técnicamente es lo mismo que hiciste con los fantasmas, y luego jugará al tenis contigo, ocasionalmente invistiendo. Solo lo describí porque no es nada loco ni nada malo, excepto por la cámara. Volvagia es sumamente simple y requiere el martillo por motivos un poco arbitrarios. No logro darme cuenta si tiene una armadura que se rompe. La pelea se basa mucho en esperar, pero al menos le puedes disparar con el arco. No como a Morpha, el que es por lejos el peor jefe del juego. Tarda una eternidad en mostrarse, sus ataques son muy lentos y encima tarda 30 años en terminar. Si no te toca no es un problema, pero si te agarra varias veces créeme que es de lo más frustrante del juego. Al menos Pongo Bongo compensa. Es invisible y tenés que atacarle las manos para que se exponga. No es muy bueno, pero no tiene nada horrendo. Twin Robas son un buen concepto, pero solo tienen un ataque por fase, lo que hace que la pelea sea un poco aburrida. Aunque si tenés suerte, o mala suerte, en la segunda fase variarán ataques haciendo que te tengas que concentrar. Los jefes de Ocarina of Time no serán la gran cosa, pero me parecen mejores que los anteriores, con sus ojos y peces grandotes. Al menos estos son un espectáculo y hacen uso de las mecánicas, y a veces hasta son buenos.
Creo que no es un misterio que los gráficos de Ocarina of Time no han envejecido como el vino, pero luego la gente va un paso más allá y dicen que se ve feo. A ver, a mí siempre me gustaron los gráficos retro, pero aparte del diseño de Link adulto y su exorbitante nariz, y Ganondorf con su nariz más allá del entendimiento, para mí el juego todavía se ve más o menos bien. El juego toma inspiración de los modelos de Zelda 2, aunque sigue siendo bastante caricaturesco. A veces hasta lucen bastante bien. Zelda para mí está perfecta, ojalá le hubieran dado ese trato a Link. Sí, las texturas a veces están un poco chotas, pero dale, esto es 1998. Aunque sí que diré que no soy fan de los escenarios 2D. Entiendo que están para salvar espacio o crear lugares muy grandes, y quizás se veían mejores en las teles viejas, pero para mí contrastan demasiado con los escenarios 3D. Al menos Resident Evil era consistente con sus gráficos. Ocarina of Time salva sus gráficos gracias a lo que probablemente ya escuchaste en otro lado, su dirección artística. El bosque no es simplemente el bosque, tiene una gran cantidad de partículas y niebla amarillenta que los hace parecer mágico. El dominio Sora tiene este efecto que hace que parezca que el agua se refleja en las piedras, dándole un toque sublime al lugar. El diseño de los enemigos también es creativo, lograron que sus arañas grandotas se vean únicas, por poner un solo ejemplo, y reitero que no entiendo cómo lograron meter a Dead Hand en el juego, o peor, Bongo Bongo. Fíjate bien y es una persona decapitada y desarmada, literalmente. Los gráficos son probablemente el aspecto del juego que han envejecido peor, pero aún así se mantienen. Los tres primeros juegos no tenían trama. O sea, tenían trasfondo, tenían eventos sucediendo, pero no pasaba nada notable, nada que no fuera una historia de el bueno contra el malo. ¿Qué te enseña Link to the Past? ¿Hay algo que sacar de la historia del juego? Yo no lo veo. Esto cambió con Link's Awakening. Todavía es una historia del bueno contra el malo, ni se te ocurra decirme a la cara que las pesadillas no eran malignas. Pero añadió más elementos, los personajes tenían más relevancia, con uno apareciendo a lo largo de la aventura, y el juego tenía una bonita lección de la vida sobre dejar ir. No entraré más en detalles, trata de jugarlo si no lo hiciste ya. A Miyamoto no le gustó esto porque cree que la historia debería ser simple, aunque a pesar de la revelación la historia era bastante simple. Mi headcanon es que el final lo dejó triste y por eso se la agarró con el juego. Igual, a pesar de ser el bebé de Miyamoto, los toques de historia no están para nada desaparecidos, todo lo contrario, son más fuertes que antes. La historia va de Link, un niño de la tribu Kokiri, unos niños mágicos que nunca envejecen. A pesar de que la mayoría lo tratan relativamente bien, Link se siente marginado pues no tiene un hada, pues no es un Kokiri como se revela más tarde, cosa de la que Mido se le burla. Sin embargo, un día mientras tanto él como el árbol Deku tienen una premonición, este recibe una hada llamada Navi para que lo guíe en salvar al mundo. Esto es porque un brujo llamado Ganondorf está tratando de conseguir la Trifuerza, un objeto creado por las diosas que diseñaron el mundo, que puede conceder cualquier deseo. Ganondorf es un espejo oscuro de Link. Él también es un marginado en su tribu, siendo el único hombre de la Gerudo, una tribu de solo mujeres. En contraste, Ganondorf es coronado y puesto en un pedestal por esto, alimentando su ego y perspectiva de que todos están por debajo suyo, mientras que Link es muy humilde. Bueno, eso de que la figura paterna de Link lo crió para ser un héroe, mientras que las madres adoptivas de Ganondorf son unas brujas que no cierran el pico. La historia tiene dos partes, una de Link como niño interactuando con la gente del pasado y otra como adulto interactuando con los mismos personajes crecidos. Aunque debo criticar que la conexión entre estas dos es sumamente forzada y me sorprende que más gente no hable de esto. Por algún motivo, cuando Link saca la espada maestra, esta lo pone a descansar por 7 años para que pueda usarlo, porque... O sea, ¿por qué Link sabe pelear a pesar de tener un cuerpo nuevo? Podría haberlo puesto a entrenar, o simplemente alejarlo de Ganondorf para que entrene en paz en otro lado, pero ponerlo a dormir es sumamente estúpido. Solo existe para que Link sea un adulto mientras conserva su niñez, no está muy bien logrado. Obviamente, la historia está limitada por el simple hecho de ser un videojuego que quiere ser un videojuego. Por ejemplo, Link conoce a Zelda y se separan casi de inmediato. Si esto fuera otro medio, lo que debería haber pasado acá es que para prepararse, Link habría pasado un tiempo con Zelda para hacerse amigos, pero esto destruiría el ritmo del juego. Quizá lo mejor de Ocarina of Time es que su historia no irrumpe el gameplay, el ritmo es constante y sin frenos, manteniendo la experiencia fresca.
No es perfecto, el texto en muchas cutscenes va agonizantemente lento. Mucha gente se ríe de Kaepora Gaebora, pero al menos podés saltar su diálogo. Muchas de estas cutscenes son insaltables y muy lentas. Lo siento, Impa, no me interesa que me cuentes lo que ya sé. A ver, sé que saltar cutscenes sería muy avanzado para la época, pero podría haber una opción en opciones para permitir saltar el texto rápido como en conversaciones normales. Hablando de texto, si bien Ocarina of Time es un paso adelante, lo cierto es que los personajes siguen siendo medio simplones. No llegaría a decir que son unidimensionales, pero están medio cerca. Saria es amiga de Link, sabe mucho y ya está, no tiene mucha más profundidad que eso. Impa y Rauru directamente no parecen tener personalidad, y Nabooru casi no tiene tiempo de pantalla. Al menos Ruto, Darunia y Zelda están un poco más desarrollados, y Malon, Talon e Ingo son mejores que la mayoría del cast. Aunque debo decir que Sheik no me gusta nada, se siente muy artificial pues lo único que hace es hablar en acertijos. No forma ninguna amistad con Link ni nada. Sheik depende de su giro de guión no porque sea muy cool e inesperado, que lo es, sino porque si Sheik no fuera Zelda, que tiene, ya sabes, personalidad, sería un personaje vacío. La historia está limitada por Link, ahora sí implica que habla, pero nunca podemos verlo, lo que limita mucho el guión. Tenía sentido que no hablase cuando los personajes solo se dedicaban a proveerte información, pero desde Link's Awakening, donde hay conversaciones, se siente más raro que Link esté tan callado. Pero no me meteré demasiado en estar tuerto. Ganondorf ejemplifica bien lo bueno y lo malo de la historia del juego. Su personalidad y motivaciones son increíblemente simplonas. Solo quiere dominar el mundo porque sí, odia a todos y su diálogo es solamente decir soy el malo. Sin embargo, a pesar de su unidimensionalidad como personaje, termina siendo un gran villano. Desde el principio se le plantea como un tipo despreciable y peligroso. Tiene esas similitudes con Link que mencioné antes, mata al árbol Deku, Yabu Yabu y casi mata a todos los Gorons. Luego nos engaña y roba la Trifuerza del Poder, convirtiéndose en el Rey Demonio y volviendo a Hyrule en una tierra de monstruos. Sus esbirros arruinan el bosque Kokiri, lo que resulta impactante la primera vez. Resucita un dragón ancestral para que devore a los Goron, etcétera y etcétera. Pero no solo en lo grande. En el futuro no hay ningún guardia, lo que implica que sufrieron un triste destino. Hay personajes que faltan. Ciertos seres como los Skull Kids se han vuelto malvados. Y el una vez bonito rancho en Lon Lon ahora es dirigido por Ingo, que es un hijo de puta. De paso, su astucia no es para nada artificial. Al principio no mata a Link porque sospecha que podría abrir la puerta, pero luego no lo mata porque sospecha que Zelda podría hacerse presente. Logra que Ganondorf nos sobreestime y no nos mate antes de tiempo, pero no lo hace ver como un tonto. Ganondorf afecta tan negativamente a todo que es fácil querer frenarle los pies. La historia hace un muy buen trabajo tratando de que te importe el mundo y su gente. Los personajes que te encuentras muestran carisma, como la variedad de gente en la ciudadela, o estos trabajadores que no quieren trabajar, o esta chica que está a cargo de los cucos a pesar de que es alérgica, o Dampe que si bien tiene un minijuego de mierda, tiene cierto encanto, o el hijo de Darunia, que se llama igual que vos en tu honor. Algunos son referencias a juegos anteriores, como Malon y Talon en referencia a Marin y Tarin, o Kaepora Gaebora y el búho. Aunque Kaepora está un poco porque sí, o sea el búho tenía un propósito en la historia, aunque no diré cuál es. Pero con Kaepora solo sabemos que es la reencarnación de un antiguo sabio y nos guía un poco porque sí. Según el libro es Rauru, pero esto no tiene sentido. Rauru ya sabía que nos convertiríamos en héroes, pero el búho no, y no comparten personalidad. El mejor acierto de la historia es cómo el viaje en el tiempo nos deja contrastar estas dos épocas. En historias como estas suelen pasar dos cosas. O tenés que prevenir que el mundo se vaya al carajo, por lo que no sabés qué tan malo podría ser, o tenés que devolver al mundo a como solía ser, por lo que no sabés qué es exactamente lo que querés restaurar. Ocarina of Time se sale con la suya y muestra tanto el mundo que querés salvar como el horripilante destino que le espera si no haces nada. Lográs hacer una diferencia en el futuro. Al derrotar a Ganon Fantasma, el árbol Deku puede volver a crecer y los monstruos desaparecen del bosque Kokiri. Salvás a los Goron. Evitás que Kakariko se vaya al carajo. Restaurás el lago. Aunque no descongelás el dominio Sora, lo que me parece mal. ¿Se habrá tenido que recortar o algo? El viaje en el tiempo tiene un pequeño problema. Las plantas de las que hablé antes implican que Link puede cambiar el pasado, pero la canción de tormentas implica que el pasado ya está escrito. Pero podemos reconciliar esto diciendo que como las plantas son un elemento para conseguir piezas de corazón, que obviamente no existen en la historia, y son solo un elemento del gameplay, por lo tanto no son canon. La manera en la que el viaje en el tiempo funciona es que Link no puede cambiar el pasado, porque ya lo ha hecho todo. El juego consigue esto bastante bien gracias a la mecánica de la música.
Malon, por ejemplo, no nos reconocerá a menos que tengamos la canción de Epona, por lo que si no la conocimos, no nos conoce, y para tener la canción, forzosamente hay que tener la canción que ella enseña. La mayoría de personajes no nos reconocerán de todos modos, y el pozo está bloqueado como adulto, así que no podemos comprobar si los lentes de la verdad están ahí. Funciona sorpresivamente bien si ignoras cosas del gameplay como corazones o arañas. El tema principal del juego es el paso del tiempo, obviamente, Sheik lo deja bastante claro. Saria es la amiga de la infancia que Link debe aceptar ya no tener la misma relación. Darunia es la amistad que el tiempo fortalece. Ruto tiene un amor infantil que con el tiempo se transforma en un afecto genuino, aunque Impa y Nabooru no parecen tener esto. Del mismo modo, Link representa la niñez y la madurez, Zelda los remordimientos de decisiones pasadas, y Ganondorf un tipo que creció y se pudrió con avaricia. Link madura pero nunca pierde su niñez, Zelda logra arreglar sus errores del pasado, y Ganondorf se le puede notar como, a pesar de tener mucho más poder, este lo ha arruinado. Tantas joyas y capas, pero sus ojos están enloquecidos. Así que, la historia de Ocarina of Time es complicada. Por un lado tenés muy buenos temas y ritmo, pero la ejecución es bastante mala, la verdad. Como ejemplo final, después de que Zelda te da las flechas de luz, ocurre el momento más estúpido de todo el juego, y de la saga entera. 2 segundos después de que Zelda se revele, Ganondorf la agarra desde cientos de metros. ¿Puede hacer eso? ¿Por qué no lo hace con Link? Le saca toda la individualidad a Zelda y la vuelve de vuelta en una damisela en apuros. Entiendo que para la Nintendo 64 podría ser muy difícil tener a Zelda a tu lado, o sea, también hubiera sido bueno para la historia que los sabios pasasen más tiempo con vos, pero probablemente no se podía. Pero que al menos hubiera caído en una trampa más elaborada, ¿no? Así que, ¿está bien? ¿Está mal? Depende de lo que a vos te guste, aunque yo diría que en definitiva es el aspecto más débil del juego. A diferencia de la historia, que tiene opiniones mixtas, la música tiene las opiniones más frías que podés encontrar. O sea, ¿cómo haces para decir que la música de Ocarina of Time es mala sin que te caiga un rayo enviado por Dios? Siquiera por dónde empiezo. Supongo que podemos empezar por el componente más cercano al gameplay, la ocarina. A Link to the Past tenía una ocarina para teletransportarte. Link's Awakening también tenía una, pero metieron 3 canciones en lugar de una. En Ocarina of Time expandieron esto a 12 melodías, 6 de niño y 6 de adulto. Se contrastan muy bien. Las de niño sirven para distintas actividades fantásticas como abrir puertas, interactuar con animales o cambiar el clima, y las de adultos sirven para la teletransportación efectiva. También son más complicadas, mientras que las de niño tienen menos notas. La nana de Zelda ya existía en A Link to the Past, pero acá tiene mucho más significado pues Zelda es un personaje en serio acá. De niña su tema tiene instrumentos simples, mientras que de adulta tiene un aire de realeza. La canción de Epona y el rancho Lon Lon se sienten como un hogar, una sensación cálida. De la canción del sol no tengo mucho que decir. La canción de Saria transmite muy bien una sensación de juego infantil para la infancia de Link. La canción del tiempo es majestuosa y representa bien el paso constante e imparable del tiempo. La canción de las tormentas, siendo la única que aprendemos de adulto y usamos como niño, representa muy bien el viaje en el tiempo que hace Link durante el juego. Este viaje no tiene ni comienzo ni final en muchas ocasiones, como cuando aprende la canción para enseñarla al que se la tiene que enseñar. Esto no tiene ni comienzo ni final, de la misma manera que un molino gira sin comienzo ni final. De la misma forma que la melodía de esta canción no tiene ni comienzo ni final, solo viene y va en tus oídos. El preludio de Luz es una canción feliz, pues todo niño quiere ser adulto, y todo adulto quiere ser niño, cosa que el Templo del Tiempo permite. El minueto del bosque representa el recordar una memoria antigua y saber dejarla ir, como Link tiene que hacer con Saria. El bolero de fuego representa la amistad en desarrollo de Link y Darunia, y la serenata del agua hace lo mismo con Ruto, representando su crecimiento como persona. El nocturno de sombra representa la oscuridad del Templo de las Sombras, obviamente. Y el requiem de espíritu...
Ok, seré sincero, no sé cómo interpretar este. Me encantan los detalles sutiles. En cuanto al soundtrack normal tenemos los temas de las aldeas, Kakariko siendo el mismo que A Link to the Past, pero los demás son nuevos. Los Kokiri son juguetones, los Goron simplones y caricaturescos con los tambores y la melodía, y los Sora orgullosos y majestuosos. También tienen otros temas que son muy buenos por algún motivo, como el tema de las casas, el tema del de los negocios, el tema de las pociones o mi favorito, el tema de las carreras. Solo hay uno que no me gusta, y es el tema de los minijuegos. Se me hace muy pesado y no ayuda cuando el minijuego es malo. Si bien el mundo no es tan bueno como los juegos anteriores, el tema musical de este lo sobrepasa completamente. Además de que en general me gusta más, el tema es bastante dinámico. Cambia cuando aparece un enemigo y cambia dependiendo de si te quedas quieto o te están moviendo, lo que es un tremendo detallazo. Sí que me hubiera gustado que la montaña de la muerte, el lago Hylia o el castillo de Hyrule tuvieran temas propios, pero es aceptable. Y además tenemos el desierto Gerudo, del que no voy a hablar porque todo el mundo ya habló de este y sería redundante. Las dungeons, al igual que Link's Awakening, tienen temas distintivos para cada una. Las naturales como el árbol, la caverna, la panza y la caverna de hielo son más ambientales, o sea, la barriga suena como un corazón latiendo. Mientras que las artificiales son más melódicas, la mansión teniendo un tono fantasmagórico, el templo del fuego con un cántico que parece adelantar un destino horrendo para los Goron, el templo del agua parece diseñado con la idea de que el templo está muy difícil y confuso, el templo de las sombras, una sensación de oscuridad y terror. Y el templo del espíritu tiene una calma genuina. Este templo no será el mejor en ningún sentido, pero tiene algo interesante que no supe dónde meter. El templo del espíritu tiene un fuerte tema de contraste, no solo en tener un camino para niño y adulto y necesitar a ambos para pasarlo, también en su contraste con el templo de las sombras. Mientras que el último está ubicado en una parte tranquila y pacífica de Hyrule, a pesar de ser el lugar más horrible de toda la franquicia, este es supuestamente el antiguo hogar del ser más horrendo de Hyrule, pero aparte de los enemigos duros es un lugar bastante tranquilo. No voy a meterme en la arquitectura, el simbolismo y otras cosas, solo quería notarlo. La mejora más grande del soundtrack son los jefes. La mayoría tienen el mismo tema, pero no te desgarra los oídos como el de Link to the Past. Este tema es bastante errático e impredecible, pero en el buen sentido. Aunque me hubiera gustado que al menos Ganon Fantasma tuviera un remix del tema de Ganondorf, o Twin Roba un remix de su propio tema, que estaba bastante entretenido. El Rey Dodongo y Volvagia tienen otro tema que no está tan bueno, pero sigue siendo bastante disfrutable. Creo que no hay nada más que decir, es excelente y lleno de propósito. Fin de la discusión. Finalmente, después de conseguir las flechas de luz y el momento más estúpido del juego, llega la hora de plantarle cara al Rey Demonio, excepto que tiene una barrera. Primero tendremos que superar una serie de puzzles que supuestamente se usaron como base para el resto del juego. La mayoría están bien, un buen recuento de todas las mecánicas, incluso si ya estaba en entrenamiento Gerudo para eso. Excepto el de fuego, es jodidamente frustrante y cada vez que errás tenés que ver esta larga cutscene para sacar el bloque. Ah, pero luego se queja con los bloques normales. Hablando de eso, ¿para qué existe este ítem? Solo hay 3 bloques de este y todos son inútiles. Uno requiere que salgas del castillo para conseguir más defensa. ¿Por qué no mejor hacer que esto fuera la recompensa por el entrenamiento Gerudo? Está igual, una vez terminado, podremos entrar a la torre de Ganon. Oh, última queja. No sé por qué hay una llave en una torre que solo tiene una dirección. Al entrar escucharemos una música muy pero que muy levemente. Empezaremos a subir mientras combatimos a algunos de los enemigos más destacables del juego.
y mientras más subimos, la música suena más y más clara. No es nada más ni nada menos que el tema de Ganon. Finalmente estamos en la puerta. Desde el primer momento del juego se nos ha puesto un único objetivo, parar a Ganondorf, y ahora finalmente tenemos la chance de ir cara a cara. Al entrar descubriremos que la música no es extradiegética, es el mismísimo Ganondorf, tocando su propio tema en un órgano gigante. Nah, para en el mundo que me quiero bajar, es demasiado cine. ¿Quién fue el visionario que se le ocurrió esta idea? Pregunto porque Jesucristo me llamó y quiere ser su amigo. Se nos devolverá toda la vida que hubiéramos perdido, aunque acá no perdí nada, y Ganondorf sacará a Navi, evitando que usemos el fijado mientras esté activo. Su gameplay es el mismo que la segunda fase de Ganon Fantasma, pero sin el fijado puede ser más complicado calcular la profundidad. A ver, por un lado me gustaría una pelea más directa con el guerrero, pero si lo piensas bien, la segunda fase de esta pelea es con espadas, así que puedo entender que quisieran evitar repetición. Solía pensar que esta pelea era bastante mala, pero después de rejugarla he cambiado de opinión. Toma en cuenta que sin haberlo visto en internet, no hay forma de saber cómo vencer a Ganondorf y esta es la única pelea donde Navi no puede ayudarte. Tienes que recordar cómo peleaste con Ganon Fantasma y acordarte de que tienes las flechas de luz que te dio Zelda. Además, bloquear los ataques de Ganondorf puede ser o muy fácil o muy difícil. A mí, por ejemplo, me costó bastante agarrarle el ritmo. También tiene un segundo ataque, el cual puedes bloquear usando el ataque cargado y está muy bueno. Pero hay veces que ni lo hace, me gustaría que intercalara más sus ataques. Además la pelea se termina demasiado rápido si usar la espada Vigoron. En la segunda parte de la pelea la espada maestra hace más daño que esa espada, me gustaría que fuera así acá también. La música y el ambiente son excelentes, la manera en la que la luz varía, la música es sumamente intensa y es gracioso que Ganondorf se reirá de ti cada vez que te caigas. Es simplemente una muy buena pelea para su consola y su juego. No sé por qué antes pensaba mal de ella, está bastante bien. Luego de vencerlo, intentará traernos al más allá con él, y tendremos que escapar con Zelda. Suponiendo que todos los juegos le copiaron todo a Ocarina of Time, me sorprende que solo uno tuvo un escape de este estilo. Aunque bueno, los Metroid ya lo hacían bastante, así que por ahí no querían tener dos sagas donde escapas al final. No tengo opinión muy alta de esta parte, Zelda es un poco torpe, la música no es nada destacable, que Zelda se quede atacada en fuego es un poco tonto, no aporta demasiado el juego, tampoco que esté mal, simplemente no pienso nada de esta parte. Pero todavía no se termina, de los escombros sale Ganondorf, revivido por el odio, y tiene una de las mejores transformaciones de cualquier videojuego. Este es quizás el momento que más sufre en la 3DS, pierde sus pupilas y hay una oscuridad palpable. Según he escuchado, la idea original era que Ganondorf formase parte de la parte de niño y Ganon de la parte de adulto, pero decidieron mantener a Ganondorf. Pero el juego no podía terminar sin el cerdo tomando su verdadera apariencia, y es simplemente perfecto. Durante todo el juego los jefes han tenido subtítulos: Dinosaurio Infernal Rey Dodongo, el dragón de lava subterránea Volvagia, Bestia Fantasma de Sombras Bongo Bongo, el gran rey demonio Ganondorf. Pero acá solo hay un nombre en mayúsculas. No necesita más introducción. La atmósfera es sublime. Las llamas que Ganon genera literalmente generan oscuridad. El lugar no está tan oscuro cuando desaparecen. La única forma de ver bien el diseño de Ganon es cuando sale un relámpago. Mi headcanon es que está usando la misma técnica secreta de la oscuridad de la Link to the Past, pero como no tiene la Trifuerza entera no está tan oscuro. La música me da la sensación de último esfuerzo. El último esfuerzo de Ganon para ganar, el último esfuerzo de Zelda que se nota cansada, el último esfuerzo de Link que se le notaba asustado, el último esfuerzo de Hyrule para liberarse. Ganon logra desarmar a Link al principio, y estaremos obligados a usar los distintos ítems que adquirimos a lo largo del juego para stunearlo y atacar su cola. ¿Esa es una referencia al Mario 64? Hasta podés bloquear sus ataques con los tuyos, aunque no lo hice acá. Obviamente la pelea es simple, estamos en la Nintendo 64, pero todo es tan tremendo que oculta un poco el gameplay simple, que sigue siendo satisfactorio y bueno, ¿qué puedo decir del golpe final? Una vez derrotado, como no se le puede matar, los sabios lo encerrarán más allá de la Tierra de los Muertos, donde él promete volver para reventar a todo el mundo mientras hace la cara menos graciosa de su arsenal. Aquí, en este lugar raro que supongo que es el Reino Sagrado, Zelda nos agradece nuestra hazaña y decide enviarnos de vuelta al pasado con una mecánica distinta. El viaje que hacíamos hasta ahora solo nos dejaba movernos en la misma línea, donde Ganondorf ya había ganado, y no podíamos hacer nada.
pero ahora mandará a Link aún más lejos en el tiempo, creando una línea temporal alternativa. Mucha gente ha criticado esta decisión, pues Link no será recordado como un héroe por esto. Para esa gente tengo una pregunta. ¿Estás bien? O sea, saltémonos cosas como que nadie le enseñó a Link sobre el polen y las abejas. El pibe habrá madurado durante la aventura, pero sigue siendo un nene de 10 en un cuerpo de 17. Perdió toda su adolescencia, nunca pudo despedirse de los Kokiri, perdió casi todos sus amigos salvo a Zelda y Malon. Y aunque haya vencido Ganondorf, no quita que este atormentó al mundo por 7 años, y eso va a costar sanarlo. Mandarlo al pasado para que no solo pueda vivir su vida como se merece, sino que también evite esos 7 años es indiscutiblemente el mejor final para él. La gente dice estas pavadas porque en Twilight Princess este Link reaparece como fantasma, y en esta poronga del libro dice que se volvió fantasma porque nadie lo recordó como un héroe. Sin embargo, en el juego él mismo dice que es un fantasma porque nunca enseñó sus técnicas de combate. Nada de no ser recordado, lo cual también es cuestionable por lo que vemos con los Goron y el arco del héroe. Lo más probable es que esta línea del libro es una horrenda falla de traducción. Así que volverse un fantasma no tiene nada que ver con la línea de tiempo en la que está. Además, ser fantasma no es poco común. Solo necesitas arrepentirte de algo. El puto Dampe es un fantasma y no se le veía muy triste. Enviarlo al pasado solo lo benefició. Dejen de meter sus mierdas edgys en donde no caben. Esta manía de la fanbase de Zelda se extiende más allá de Ocarina of Time. Y creo que tendré que hablar de esto un poco más en profundidad con Majora's Mask. Pero por ahora se acabó el desvario. Supongo que lo peor de todo esto es que es un Deus Ex Machina chiquitito. No había nada en el juego que nos indicase que Zelda podía hacer esto. Pero bueno, es una hechicera poderosa, es posible. La escena me parece muy emocional. La primera vez que la vi se me puso la piel de gallina, aunque no tanto como lo que pasa después. Los créditos empiezan un poco melancólicos. Y te preguntás qué pasó con todo el mundo y por qué está todo tan vacío, y de pronto la música empieza a cambiar. Ver a todos los personajes celebrando es demasiado satisfactorio. Y la historia de los sabios queda un poco abierta. Aparecen físicamente ahí a excepción de Rauru, que tenía cientos de años y probablemente estaba muerto. La teoría de que los sabios murieron en los templos es una porquería sin sentido que ignora lo que el mismo juego indica. Pero no queda claro si pueden o no pueden regresar. Supongo que es mejor dejarlo a la imaginación. Si quieres que vuelvan, vuelven, y si no, no. El juego termina con Link de vuelta en el pasado, donde Navi dice adiós en lo que es probablemente la despedida más vacía de toda la saga Zelda. Pues Navi se olvidó de ser un personaje durante el 99% del juego, y encima no hay ninguna explicación de por qué se tiene que ir, lo que lo hace peor. Y Link y Zelda se vuelven a encontrar. Es un poco triste pensar que si bien Link podrá estar con Zelda, la Zelda del futuro no volverá a ver a Link. Tuvo mucha fuerza de voluntad para hacer lo que hizo. Espero que no sea calumniada en el internet. Eso es el final, o más bien dos finales de Ocarina of Time. Para mí un final bastante satisfactorio a pesar de que la historia tampoco era la gran cosa. Pero como dije en A Link to the Past, sigue siendo nuestra historia y experiencia, aunque la historia añadida al juego se agradece. Solo espero que no tarden muchos juegos en meter una opción para saltar cutscenes. Eso es todo sobre Ocarina of Time, para su época una obra maestra. Y si te soy sincero, la única razón para que no sea una obra maestra de hoy en día es por la cantidad de juegos que le copiaron. Y eso me parece una estupidez, así que para mí, The Legend of Zelda Ocarina of Time es una obra maestra de los videojuegos. Ahora, ¿mejor juego de todos los tiempos? Bueno, definitivamente no tiene la mejor historia, ni el mejor plataformeo, ni los puzzles más interesantes y complicados. Tampoco la mejor cámara, ni las mejores cuevas y secretos o incentivos para explorar. Y si nos atrevemos un poco más, podemos decir que es un plataformero bastante malo. No tiene la mejor música intensa que podés encontrar, ni los mejores vehículos. Estos últimos puntos suenan un poco pedantes, pero lo que deberías entender es que la idea de mejor X de la historia es sumamente absurda. Nada puede ser bueno en todo, y mucho menos ser el mejor en todo.
El argumento que normalmente defiende a esta tontería es que el juego fue tan influyente. En ese caso, si bien no podemos darle el título de mejor de la historia, que la verdad nadie podría tener, sí que podemos darle el título de el juego más influyente de la historia. Sigue sonando bien. Bueno, pedazo de monstruo quedó este video. Hasta ahora lo más ambicioso que he hecho. Si te gustó, dale al like, suscríbete, compártelo con alguien que le interese, que ayuda mucho, y nos vemos en otro video. Adiós.